Big Bang Theory es basura. Aún recuerdo hace años cuando un amigo de los Scouts nos habló de esta serie y empezamos a verla. Y entonces me hizo gracia y me he tragado más temporadas de las que estoy dispuesto a admitir sobrio. Pero eso fue hace años, y de un tiempo a esta parte he visto que Big Bang Theory es basura. No, no es mala, es basura. En vez de un solo vídeo elaborado, estoy haciendo 4 con un montaje tan básico que podría ser Windows Movie Maker porque quiero dejar claro esto. Big Bang Theory no es una serie cutre, cuyos defectos se limiten a lo técnico, sino que es un cáncer que planta ideas nocivas en su público. Y entiendo que os podáis poner a la defensiva si os gusta, pero no os preocupéis. Yo también he cometido muchos errores. Por ejemplo, he permitido que mis mecenas voten a hacer un vídeo sobre Big Bang Theory. Ahora que está todo aclarado, creo que podemos empezar. Y si esperabais un análisis imparcial de esta serie, bueno, lamento decepcionaros. La crítica más básica que se puede hacer de Big Bang Theory es que sus chistes no hacen gracia. Y eso es verdad, pero quedarnos solo en su incapacidad para hacer reír sería ignorar su incapacidad para crear situaciones genuinamente graciosas o, como la mayoría de estos gags, tienen el planteamiento más básico que podría tener un chiste. Por suerte, no tenemos que ir muy lejos, porque tenemos todo lo que necesitamos en los 3 primeros chistes de la primera escena del primer capítulo de la primera temporada. Y si un fotón se dirige hacia un plano con 2 ranuras y ambas ranuras son visibles, no pasará por las 2. Pero si no son visibles, sí. No obstante, si son visibles después de dejar el plano y antes de alcanzar su objetivo, no habrá pasado por ambas ranuras. Ya lo sé. ¿Y qué más? Nada más, pero sería una buena idea para una camiseta. De base, podría decir que la gracia de este chiste es que Sheldon no entiende el concepto de qué podría estar o no estar en una camiseta. Pero el motivo que enciende el cartel de las risas es que Sheldon ha estado explicando un concepto raro y nos reímos de él. Esto es algo que la serie repetirá una y otra vez. Sus personajes explican algún concepto científico o hablan empleando terminología compleja y diciendo cosas como proteínas, y como nosotros no entendemos lo que están diciendo, nos vamos a sentir estúpidos. Así que la serie, ansiosa por frotarnos los genitales para que no discutamos nada, lo contrarresta metiendo risas enlatadas para que los imbéciles sean ellos. El 1 horizontal es Egeo, el 8 vertical Nabokov, el 26 horizontal es semiconductor. El 14 vertical es quite el dedo. Fido, el 14 horizontal es Puerto Príncipe. Esto no es ni siquiera un chiste. Es Leonard resolviendo un crucigrama para que la señora pueda atenderles. Pero nos dicen que riamos porque él sabe cosas. Cosas que no es necesario saber para el día a día. Leonard nos está amenazando con su inteligencia, así que ponen risas enlatadas para hacernos creer que esto es un gag, cuando no hay ninguna estructura. Si os contara que fui a un sitio y la recepcionista tenía un crucigrama y lo resolví para que me atendiese de una puta vez, no os reiríais. Preguntaríais a qué clase de clínica ilegal regentada por la mafia he ido para que una mujer tras el mostrador no dejase de hacer su crucigrama durante 10 segundos para decirme que rellenase un formulario. Lo más que conseguiría de todo esto sería un escueto o en todo caso, cuéntanos la puta historia de una vez, porque esta clase de detalles no vienen a cuento, maldito pesado. Pero entonces está el tercer chiste. ¿Es este el banco de esperma de alto cociente intelectual? Y este es el más doloroso de los 3. Veréis, en la estructura básica de un chiste existe un concepto llamado remate, que es el giro inesperado que lo cierra todo. El remate más básico es van 2 y se cae el de en medio, pero se puede jugar con él. Puedes hacer algo como el chiste del chocobollo, que consiste en soltar un chiste de mierda. Los chocobollos son cojonudos, ya está, no hace falta mucho más. Si para entonces tus amigos no te han dado una paliza o te han abandonado, lo más probable es que la conversación continúe y otros cuenten otros chistes. Entonces tú vas y cuentas uno sin que esperen nada de ti. Cuentas un chiste en el que, por ejemplo, una mujer tira un anillo al mar y le dice a su novio que si lo encuentra, se casará con él. Y habla sobre cómo el tipo hace todo lo que pueda para encontrarlo, pero fracasa. Al final, él y la mujer se sientan a cenar entristecidos y ella pide langosta. Preparas a la gente para el gran giro. Ahí va a estar el anillo. Y cuando lo abra, ambos serán felices y comerán perdices y langosta. Pero en su lugar, cuando abre la langosta se encuentra con un
puto chocobollo. La gente se despollará porque, primero, no esperan que haya semejante decepción, y segundo, han descubierto que toda esta idiotez sobre el chocobollo servía para algo y que desde el principio habías preparado el chiste. Aquí podría pasar algo parecido. Leonard y Sheldon podrían estar hablando de cualquier gilipollez y demostrando lo idiotas que son, y al final el remate sería descubrir que estaban en un banco de esperma de alto cociente intelectual. Sería inesperado y gracioso porque su actitud sería la opuesta a la de alguien inteligente, y además uno se preguntaría por qué dos personas así iban a acabar en un sitio como un banco de esperma. Pero no. La serie opta por decir de inmediato que esto es un banco de esperma porque el humor de culo, caca, pedo, pis es mejor. Y si te dijeran que esto es un banco de esperma al final, entonces tendrías que sumar 2 y 2, y no sé qué haces asumiendo que el público es inteligente. Así que digámoslo de golpe porque es más valioso poner risas enlatadas 10 veces que hacerte reír una sola. Big Bang Theory repite una y otra vez la misma estructura básica de van 2 y se cae el de en medio, y no le da usos creativos a la comedia, no subvierte expectativas, no crea paralelismos, no hace comparaciones o metáforas, o bien se ríe de Rush, que es gay, o de que antes tenían un vecino negro transexual, así que gracias por la transfobia, la homofobia y la dosis doble de racismo, o tiran por la estructura más básica de todas, el 1 más 1 del humor, y meten risas enlatadas para pegar todo el conjunto. Y ya que estamos, hablemos de por qué las risas enlatadas matan los chistes. La comedia se compone de muchísimas partes, y una de ellas es el ritmo. Alarga un chiste medio segundo más de lo necesario y puedes matarlo. Como conocía vuestra madre también tiene risas enlatadas, pero las tiene tan de fondo que se pueden ignorar porque la serie funciona independientemente. Big Bang Theory, sin embargo, vive para ellas. Cuando hay una risa enlatada, se marca una pausa para que puedas oír la señal de que ha habido una chanza, y al fin llegó el momento del humor. Y si haces esto cada vez que se cuenta un chiste, vas a matar el ritmo. Y Big Bang Theory se para a reírse con cada puta frase. El problema con las risas enlatadas es que no tienes una conversación. Tienes frases que forman una conversación, pero que están separadas entre sí. Y eso no es un chiste, es una pérdida de tiempo. Oh, Ubuntu. Eres mi sistema operativo favorito en base Linux. Lo bueno de todo esto es que cuando pienso que se me da mal hacer comedia, veo un capítulo de Big Bang Theory. Sí, se me sigue dando fatal, pero al menos no estoy apuñalando al humor en el estómago, porque me encantaría saber cuál es la gracia más allá de haber dicho Linux y Ubuntu. Big Bang Theory, a nivel superficial, se vende como una serie sobre frikis haciendo el friki, pero la inmensa mayoría de chistes al respecto vienen a ser un personaje dice algo raro o es un friki, así que vamos a reírnos de él. Un chiste, por ejemplo, puede ser que los personajes estén jugando World of Warcraft y hay risas enlatadas. O también puede ser que hagan alguna gilipollez, como que Hogwarts se pone a hacer beatboxing, lo cual es comedia a nivel de Disney Channel. Así que enhorabuena por la evolución. A veces el chiste consiste en describir lo que está pasando. Entro en la mazmorra. Y ves un dragón. O sea, que estamos jugando a dragones y mazmorras y cuando entramos en una mazmorra vemos a un dragón. Y nos reímos porque son unos frikis, y si no estás viendo el Real Madrid-Barça o trabajando el core en el templo, entonces mereces que nos riamos de ti. Nada de esto son chistes. Son personas que están haciendo el gilipollas o simplemente tienen hobbies. Lois Lane en su caída está acelerando a un ritmo de 9,8 metros por segundo. Superman vuela a salvarla cogiéndola con sus brazos de acero. Lois Lane, que estaría cayendo a una velocidad aproximada de 200 kilómetros por hora, al tocarlo se partiría en 3 trozos al instante. Vaya, menos mal que jamás hablamos de otras cosas que no sean lo bien que la chupaba esa zorra que conocimos el otro día en el bar. No, nunca hemos comentado que las distancias que cubren los personajes en la 7ª temporada de Juego de Tronos no cuadran. Y jamás nadie ha hablado sobre cómo en El Señor de los Anillos las águilas no son putos taxis. Si hiciéramos eso, seríamos frikis. Y nosotros con los frikis lo que hacemos es reírnos de ellos. En realidad, el chiste que resume toda la filosofía de Big Bang Theory es este. DT. Las risas ocurren porque Sheldon está diciendo siglas raras. No es que haya un juego de palabras gracioso ni nada así, sino que cada vez que Sheldon deja de jugar, dice DE.
T. Y así es como funciona Big Bang Theory, utilizando el friquismo no como una forma de crear escenas divertidas o hacer algo parecido a Lucky Star, que muestra el contraste entre las expectativas que genera la ficción y el amargo resultado de la vida real. Tampoco utiliza la ciencia para acercar sus conocimientos a la gente, o sugerir que este sea un terreno en el que quizá deberíamos interesarnos, sino que cogen términos raros y los sueltan, encendiendo el cartel de las risas para crear humor, como si fueran científicos malvados que crean abominaciones en algún castillo. Curiosamente, el capítulo 12 de la 7ª temporada casi parece un metacomentario, porque la premisa es que Sheldon intenta explorar las bases del humor para hacer reír a la gente, y lo hace mirando el diccionario en busca de palabras que suenen graciosas. TV Tropes llama a esto el humor de ensalada de palabras. Este sería el momento perfecto para que la serie demostrase estar por encima de ese humor tan básico que lleva mostrando todo ese tiempo, y que crease algo realmente inteligente, que jugase con las premisas, nos negara un remate, que hiciera antihumor, o incluso se arriesgaran a hacer algún chiste que no todo el mundo pillara. Un sándwich, un rabino y tu madre entran en un bar. En fin, ¿qué hago esperando nada? La cosa es que tenemos este chiste, al final del episodio 8 de la 4ª temporada, en el que Sheldon y compañía roban la 4ª película de Indiana Jones y huyen de quienes habían ido a verla. Y entonces sí hacen una parodia real a Indiana Jones. ¿Por qué nunca hay un hidroavión cuando se necesita? La serie podría ser así. Podrían hacer referencias que conectasen ambos mundos para mostrar cómo estas cosas pueden enriquecerte y hacer que veas la vida de otra manera. O al menos podrían traer a la fría realidad algo de aventura. Pero no. Tenemos Big Bang Theory y mata al humor forzando risas que no existen con chistes sin gracia. Una vez escuché un chiste. Un hombre va al médico. Le dice que está deprimido. Le dice que ha visto una serie horrible. Dice que se siente muy solo en un mundo que celebra el humor vacío y las risas enlatadas, donde triunfan antes dos comentarios estúpidos que un buen gag. El doctor le responde: el tratamiento es sencillo. El gran youtuber Dayo va a sacar un vídeo analizando Big Bang Theory. Vaya a verlo. Eso le animará. El hombre se echa a llorar. Pero doctor, yo soy Dayo. Es un buen chiste. La gente le da al like y se suscribe. Continúa en la segunda parte.